Bien, hermanos, amigos, todos los que nos visitan, sean bienvenidos este día del Señor. Una bienvenida especial para nuestros hermanos que nos visitan de Pearland, de Spring. Bienvenidos, son parte de nuestra familia. Damos gracias a Dios por ello, porque sabemos que no estamos solos en esta ciudad. Ya por lo menos podemos decir que somos 3 iglesias que están brillando en medio de las tinieblas. Vamos, hermanos, a ponernos en las manos del Señor para dar inicio a nuestro tiempo de estudio. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, solo tú eres digno de nuestra admiración, digno de nuestra adoración. Gracias te damos, Señor, que no nos has pagado conforme a nuestros hechos, ni conforme a nuestras intenciones muchas veces. Pero te damos gracias, Señor, por darnos a Jesucristo, tu Hijo, tu unigénito. Y gracias, Señor, porque en Él ya no nos ves como culpables, pecadores, sino que nos ves como a tu propio Hijo. Gracias te damos por esa justicia perfecta. Gracias te damos también por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que actúa en nosotros, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos muestra siempre la luz, el camino, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos por ello. Y gracias te damos porque nos tienes aquí congregados una vez más en este tu día santo, día que has apartado especialmente para la reunión de tu pueblo. Y donde sabemos, Señor, con certeza, porque así lo has prometido, que estarás con nosotros y que hablarás a tu pueblo. Te rogamos, Señor, entonces, apelando a esa promesa, hazte presente en medio nuestro. Que no sean hombres los que hablen, sino que sea tu palabra, sea Jesucristo haciéndose presente en medio nuestro y hablando a sus ovejas. Y que sus ovejas puedan oír su voz y seguirla. Es lo que te pedimos, Señor, y pedimos también al acercarnos a ti que tengas misericordia de nosotros y que perdones nuestros pecados en Cristo y que nos des unas conciencias tiernas para recibir tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, como se ha estado anunciando, hoy es el día, principalmente y antes que nada es el día del Señor, día en el cual la iglesia de Cristo se reúne siempre para adorarlo, para servirle, pero también de una forma particular, pues hoy nos hemos reunido junto con nuestros hermanos de las otras 2 iglesias, pues para de alguna manera celebrar o conmemorar lo que sucedió hace poco más de 500 años, ¿no? Con esto de la Reforma Protestante. Y precisamente, o pensando en eso, hoy de hecho voy a hacer un paréntesis a la serie que vengo tratando en la escuela dominical, que es sobre la teología de los pactos. Hoy voy a hacer un alto allí. Y hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, tengo la intención de recordar un poco en qué consistió precisamente la Reforma Protestante del siglo XVI, qué fue lo que motivó a eso. Y cuál es la esencia de la misma, ¿no? Y es por esa razón que hoy pues vamos a tratar ese tema. Yo sé que para algunos ya es algo conocido,
quizás va a ser un poco más un recordar, pero definitivamente yo creo que es algo de lo cual nosotros hoy día tenemos que ser conscientes. Y si bien estos hermanos en su momento tuvieron que enfrentar ciertas dificultades, ciertas diferencias teológicas con lo que era entonces la iglesia de Roma, es verdad, hermanos, que nosotros hoy, siglo XXI, tenemos las mismas luchas, los mismos problemas, quizás ya no tanto con la iglesia de Roma, porque bueno, pues ya para nosotros es muy obvio la diferencia con ellos, pero quizás con otras que se llaman iglesias el día de hoy, pero que no predican la sola escritura, como veremos en un momento. Así que vamos a ver, hermanos, rápidamente. En primer lugar, ¿qué fue la reforma? Ese es el tema general más bien. ¿Qué fue la reforma protestante? Y vamos a ver en primer lugar cuáles fueron las principales fallas del catolicismo romano. O sea, ¿de dónde surgió este nacimiento de la reforma? ¿Qué era lo que estos hombres en su momento vieron como fallas? Claro, estas no son las únicas, definitivamente no. Ustedes saben, Lutero clavó 95 tesis en contra de las enseñanzas y doctrinas de Roma. Así que aquí solamente traigo esto de una manera pero que muy general. El tiempo no es suficiente, ¿verdad?, para que por lo menos veamos cuáles eran las principales fallas en la iglesia de Roma. En primer lugar, hermanos, la sucesión apostólica. La sucesión apostólica. Como trasfondo de la historia del protestantismo y de la reforma, es importante comprender la pretensión católica de la sucesión apostólica. Esta doctrina, hermanos, dice que la línea de los papas católicos romanos se extiende a través de los siglos desde el apóstol Pedro hasta quien quiera que sea el papa actual. Hay que decir y hay que reconocer en cierta manera, o por lo menos históricamente hablando, que ciertamente si nos vamos hasta la última instancia, definitivamente la iglesia de Roma tiene sus inicios en los apóstoles. Esa es una de las dos únicas ramas de la iglesia, históricamente hablando, que tienen su trasfondo en los apóstoles. La iglesia reformada, históricamente hablando, no tiene rastro hasta los tiempos de los apóstoles. Hay otros grupos que veremos en un momento que sí tienen un rastro que se puede perseguir hasta los apóstoles. Pero, volviendo al punto, la iglesia de Roma sí tiene ese rastro. Sin embargo, ellos se equivocaron en algo. Ellos creían que después del apóstol Pedro tenía que seguir existiendo una cabeza, alguien que estuviera al frente de toda la iglesia universal, y esto en cabeza del Papa. Y esta ininterrumpida cadena de autoridad hace de la iglesia católica romana la única iglesia, dicen ellos, verdadera, y le da al Papa preeminencia sobre todas las iglesias del mundo. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona eso. Entonces, eso por un lado, la sucesión apostólica. Por otro lado, la subordinación autoritaria. ¿A qué me refiero con esto? Bien, pues a causa de la sucesión apostólica y la infalibilidad del Papa, noten los términos que estoy usando, son a propósito. A causa de la sucesión apostólica y la infalibilidad del Papa, cuando habla ex cátedra, los católicos consideran la enseñanza y la tradición de la iglesia al mismo nivel de las propias escrituras. Es más, cuando hay diferencia entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña la tradición, quien decide lo que se debe creer y lo que se debe practicar en la iglesia es ¿quién? El sumo pontífice, le llaman ellos. Asimismo, o el Papa. Así que
cuando vamos a ver la autoridad suprema en la iglesia de Roma, ¿quién viene siendo? El Papa, así mismo. Y esa, hermanos, era una de las principales diferencias entre los católicos romanos y los protestantes, y fue uno de los temas fundamentales que contribuyeron a la reforma protestante. De hecho, aquí rápidamente un comentario, es tal la autoridad del Papa. Si ustedes se dan cuenta, los nombres que le ponen al Papa en realidad son, vamos a decir, o le están dando una autoridad igual a la de Dios. Le dicen Papa, subordinando la autoridad del Padre, le dicen sumo pontífice, subordinando la autoridad de Cristo, y le dicen el vicario de Cristo, subordinando la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Esos son los tres nombres con los que se le llama a esta persona. Y los tres, definitivamente, son una sustitución a la autoridad del Dios Trino. Seguimos. Y por último, como digo, solo estoy resumiendo, la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias consistía en pagar un precio para sacar las almas del purgatorio. Obviamente, ya saben, la iglesia de Roma enseña esto del purgatorio. Bueno, no voy a decir más, pero la iglesia de Roma enseñaba que la única forma que se podían sacar estas almas del purgatorio era a través del pago de indulgencias. Había incluso emisarios del Papa que decían, ¿verdad? Ese era, como vamos a decir, el comercial, que en el momento que la moneda sonara en la caja donde se depositaba la indulgencia, en ese momento el alma salía del purgatorio. Así que, bueno, definitivamente Roma, estaba completamente lejos de lo que era la enseñanza de los apóstoles. Definitivamente. Ok. Hasta ahí dejemos la iglesia de Roma. Como digo, quizás para nosotros ya no representa un gran problema, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente de antecesores de la reforma. ¿Quiénes fueron algunos de esos antecesores? Bien, por un lado, hermanos, y igual aquí no tengo, hermanos, el tiempo para exponer, esto sería otro tema. Les recomiendo, hay un librito por ahí que se llama El rastro de la sangre. Quizás algunos ya lo tienen, lo han leído o no, pero pueden buscarlo. Así mismo se llama, El rastro de la sangre. Ahora mismo no recuerdo el nombre del autor. Donde se puede ver que ahí hay una línea, en ese grupo, ¿verdad?, de iglesias, hay una línea que se puede encontrar un rastro hasta el tiempo de los apóstoles. Esta línea es la otra o la única, bueno, no la única, porque como ya les dije, la de Roma también tiene un rastro, pero esta línea que se ha mantenido más fiel a lo largo de los siglos, esta es la otra línea que se puede rastrear hasta el tiempo de los apóstoles. Y allí encontramos algunos grupos como los Lollardos, los Valdenses, los Petrobrucianos, los Albigenses, etcétera, etcétera. Y tuvieron diferentes nombres porque correspondieron a diferentes tiempos, ¿verdad? Diferentes familias, etcétera, pero que seguían manteniéndose fieles a la enseñanza de las Escrituras, con algunas u otras diferencias, ¿verdad? Pero fueron grupos que en términos generales se mantuvieron fiel a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, incluso, hay que decir esto, hermanos, incluso antes de la Reforma Protestante, existieron grupos de resistencia a algunas de las prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana, aunque eran relativamente pequeños y aislados. Ciertamente de estos grupos no se habla mucho porque, como se acaba de decir, eran grupos pequeños, aislados, marginados. Muchos de ellos vivían en las montañas, etcétera, etcétera.
Pero como ustedes saben, hermanos, la verdad no gusta a la gente. La verdad siempre ha sido escasa. Si nos remontamos, piensen ustedes, a tiempos del Señor Jesucristo, el príncipe y pastor de la iglesia, ¿cuántos miembros llegó a tener su congregación? O sea, a lo más que se puede hablar es como de unos 120. Imagínense. Claro, después, con la venida del Espíritu Santo, por algo que ya se había profetizado y algo milagroso o extraordinario, Pedro predicó un sermón donde se convirtieron 3,000 personas. Pero otra vez, eso fue algo extraordinario. Eso no es algo que siempre debemos esperar que ocurra, ¿no? Pero en términos generales, la verdad siempre ha sido escasa. Y esos grupos, hermanos, que estuvieron ahí al margen de lo que era la iglesia oficial, la iglesia de Roma, estos grupos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Pero bueno, aparte de ellos, algunos otros, solo por mencionar, ¿verdad? 2 hombres que también son muy conocidos antes de la Reforma. Estos, pues, digamos que fueron más conocidos porque eran hombres eruditos, estudiosos, y que pertenecieron en su momento a la iglesia oficial. Por eso fueron más reconocidos. Entonces, antes que Lutero tomara un martillo y se dirigiera a la capilla de Wittenberg, hubo hombres que defendieron la Reforma y el verdadero evangelio. Entre ellos estaba John Wycliffe, un teólogo inglés y profesor de Oxford. O sea, pueden ver que no era alguien aislado o marginado como los otros. No, este era alguien más importante. Bueno, hablando en términos humanos, ¿no? Por eso su voz se escuchó más fuerte quizás que la de estos otros grupos. Y fue condenado como hereje en 1415, ¿sí? Con todo y lo que era. Jan Hus, también un sacerdote de Bohemia, fue quemado en la hoguera en 1415, el mismo año en que fue condenado Wycliffe, por su oposición a la iglesia de Roma. Y Girolamo Savonarola, un fraile italiano que fue ahorcado y quemado en 1498. Solo por mencionar algunos precursores de la Reforma. O sea que, vamos a decir, esto de la Reforma no fue algo que surgió con Lutero únicamente, que a Lutero se le ocurrió esta gran idea. No. Esto no es invento de Lutero, por decirlo de alguna manera, o de Calvino. No, esto viene de mucho antes. Y si nos remontamos a antes, en la misma iglesia de Roma, podemos exponer a San Agustín, a San Jerónimo, ¿verdad? A Anselmo de Canterbury, hombres que, aunque pertenecían a esa iglesia oficial que ya se estaba desviando tanto doctrinalmente como en la práctica, sin embargo allí algunas pequeñas lumbreras, ¿verdad?, en medio de las tinieblas. Eso en cuanto a los antecesores. ¿Cuáles? Aquí ya, ahora sí llegamos al tiempo de lo que fue la Reforma y sus principales representantes. Bueno, ustedes ya los conocen. Bueno, no en persona, pero vamos a decir, ya han escuchado sobre ellos, ¿no? Martín Lutero en Alemania, Ulrico Zwinglio en Suiza y Juan Calvino en Francia. Aunque posteriormente, precisamente, Calvino fue expatriado de Francia por su fe. Él era un abogado, él era un doctor en leyes en Francia, pero por su posición doctrinal, él fue excomulgado de allí y terminó en Suiza, y allá en Suiza fue donde él inició lo que se conoce como la Academia de Ginebra. Allí en esa academia llegaban hombres de muchos otros lugares de Europa a estudiar, a prepararse, vamos a decir, un tipo seminario, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante, hermanos, fue una revuelta teológica ampliamente extendida en Europa contra los abusos y el control totalitario de la Iglesia de Roma. Reformadores como Lutero, Zwinglio y Calvino
protestaron contra diversas prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica y promovieron un retorno a la sana doctrina. En general, eso es importante, hermanos. ¿Qué es reforma? La reforma no es algo novedoso, como dije hace un momento. Hay muchos que nos acusan o nos critican de que ustedes nomás vienen. No. Para empezar, aquí esto no lo dije hace un momento, pero lo que se conoce históricamente como los bautistas en sí no venimos de la reforma. Bueno, creo que ahorita les voy a enseñar una diapositiva. Los bautistas no somos hijos de la reforma como tal. Que después nosotros hayamos adoptado el apellido de reformados, eso es otra cosa. Pero nosotros no venimos como tal de la reforma, no somos descendientes directos de la reforma. Y ahorita vamos a ver un poquito mejor eso. Entonces, pero, ¿qué significa reforma? Volver a la forma original. Eso es lo que significa. No hay que confundir. Reforma no es lo mismo que remodelar o remodelación. Una remodelación es que, por ejemplo, tenemos este edificio y después, si nosotros queremos, pues vamos a ampliarlo, ¿no? Depende de la necesidad de la congregación y vamos a ampliarlo y quizás se haga esto o aquello. Son modificaciones. Eso es una remodelación. Eso no es una reforma. La reforma es volver al diseño original. En otras palabras, ¿a cuál? Al establecido por Cristo y los apóstoles. Eso significa la palabra reforma. Yo creo que es importante ir aclarando todos estos términos, ¿no? Para que estemos... ¿Sabe por qué les estoy dando esta clase, hermanos? Porque casi con seguridad, cuando usted le dice a alguien, no, nosotros somos bautistas reformados, ¿y eso con qué se mastica? Eso... Ustedes, hermanos, no, en verdad, ustedes tienen que estar claros, por lo menos en lo principal, de qué se trató esto. ¿Qué, verdad? ¿Cuál es la idea? En general, se considera que el acontecimiento que precipitó la Reforma Protestante fue la publicación de las 95 tesis de Lutero, desafiando la autoridad del Papa y en particular la venta de indulgencias, en la capilla de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y bueno, solo es una fecha que se toma como referencia, ¿no? A partir de la cual, como digo, pues ya muchas iglesias siguen celebrando. En vez de escuchar al llamado de la Reforma, la Iglesia Católica Romana se atrincheró y trató de silenciar a los reformadores. Ustedes saben, Lutero después fue llevado a un concilio, ¿verdad? Donde le pidieron que se retractara más bien, pues de lo que él había publicado en esas tesis. Y bueno, ustedes ya saben la respuesta de Lutero. Él de ninguna manera accedió y fue excomulgado, por supuesto, por Roma. Algunos grupos protestantes post-reforma, noten, ya vamos pasando el tiempo, ¿no? ¿Qué quedó, qué surgió de la Reforma? Surgieron grupos como los luteranos o seguidores de Lutero, los reformados, que son seguidores de Calvino, los presbiterianos de John Knox en Escocia. John Knox fue discípulo de Calvino. Él volvió a Escocia, su país natal, y allí empezaron los grupos presbiterianos. Y los anglicanos, que pues obviamente tiene que ver con los reformadores ingleses. Entonces, esos fueron grupos que surgieron, iglesias que se formaron. Estas, hermanos, se puede decir que son las cuatro divisiones del protestantismo que surgieron producto de la Reforma. ¿Se dan cuenta? Aquí no aparecen los bautistas. ¿De dónde vienen los bautistas? Entonces, algunos ya saben, yo creo. Los bautistas, hermanos, vienen, vamos a decir, son descendientes de esos grupos marginados que mencioné hace un momento. De allá, de los valdenses, de los lollardos, de los pretrobrus.
Esos grupos marginados, que luego vinieron a ser los anabautistas, de hecho, en tiempos de la Reforma y posreforma, vinieron a ser conocidos como los anabautistas. Como les digo, ellos obviamente tenían ciertas diferencias con la Reforma, pero en términos generales ellos guardaron la fe entregada por los apóstoles. Bueno, yo creo que, hermanos, hasta aquí en cuanto a lo que tiene que ver con la historia, obviamente mi intención no es profundizar en esto. Les traje esto solamente como un marco de referencia para que ustedes tengan claro, ¿verdad? Cómo es que surgió este movimiento de reforma, en qué contexto, ¿verdad? Y lo importante. Ahorita vamos a ver entonces, o vamos a pasar a lo que es la parte doctrinal, que yo creo que es lo que más nos interesa. Pero hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Sí, mira, creo que son como 2 o 3 aspectos que me gustaría resaltar de todo esto. Que, por ejemplo, así como los seguidores que se podría decir de Lutero, de Calvino más que nada, fueron llamados los presbiterianos, ¿verdad? Y ellos, su apodo, ellos son los que se les apoda reformados. Entonces, el apodo de nosotros, de la línea de nosotros, siempre fue anabautistas, que quería decir que no bautizaban a los niños, solo a los creyentes. Entonces, esa distinción viene ahí. Ahora, depende a quién le pregunten. También quiero aclarar esto, porque si la gente que más libros tiene y los teólogos más grandes que hay hoy en día superan por mucho a los bautistas, son los presbiterianos reformados. Y ellos nunca, jamás, nunca, yo he hablado con muchos doctores en teología, van a aceptar lo que Javier está diciendo ahorita. Para ellos son ahí empezó todo en la Reforma y la única verdad, y a todos los grupos que mencionó Javier los llaman herejes. Mire, hermanos, hoy mismo la iglesia, los reformados está lleno de herejes en la Reforma, hoy mismo, pero ellos creían en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas que predicó los apóstoles, porque ese es el énfasis, las doctrinas de la gracia. La Reforma, los luteranos, los calvinistas, todo eso son apodos, hermano. El énfasis cae con lo que sigue ahorita, las doctrinas de la gracia, lo que predicaron los apóstoles, volver a las doctrinas originales, eso es todo. Y ahora los que protestaron, todos estos grupos que están en contra de la Iglesia Católica, están peor que la Iglesia Católica. Ese es mi otro segundo aspecto. Están peor que la Iglesia, o sea, dan más vergüenza esas iglesias, están más locas que la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica sigue sin ordenar mujeres todavía, a pesar de toda su corrupción. La Iglesia Católica sigue cantando himnos en la iglesia, cosa que las iglesias otras, merengue, salsa, bachata, ranchera, de todo. Una cosa horrible han hecho del culto. Y esas cosas son importantes para que, ¿por qué nosotros estamos así? ¿Por qué nos adherimos a la Reforma? Simplemente porque ellos fueron las personas, los teólogos, que nos llevaron a las Escrituras. Exacto. Sí, de hecho, el término bautista reformado se viene a implementar casi que de tiempos de Spurgeon para acá, porque así como, por ejemplo, si hablamos de los presbiterianos, vamos a decir que hoy día hay diferentes tipos de presbiterianos. Hay presbiterianos liberales, ¿verdad? Hay presbiterianos abiertos, etcétera. Entonces, ya tienen que decir también que son presbiterianos reformados. Parece una redundancia, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya hay grupos liberales que todavía tienen el nombre de. O lo mismo ocurrió con los bautistas en su momento. Ya de los anabautistas, como se dijo, empezaron a surgir ciertas otras doctrinas y prácticas liberales, adoptando otras costumbres. Entonces hubo la necesidad, vamos a decir, de adoptar ese apellido de reformado. Es decir, miren, nosotros somos bautistas, nosotros no bautizamos infantes como lo hacen, por ejemplo, los presbiterianos reformados, pero doctrinalmente creemos lo mismo que ellos en cuanto a la salvación. Ese es el punto.
En cuanto a la salvación, estamos de la mano con nuestros hermanos presbiterianos reformados. Y es por esa razón que entonces se adoptó el nombre bautistas reformados. Pero históricamente, como se dijo, nosotros no somos descendientes de los reformados. Los descendientes son ellos. Se quedó claro el punto, espero, ¿no? Muy bien. Ok, hermanos, ahora pasemos al aspecto doctrinal. Mis hermanos, y es que el centro de la Reforma protestante, en el centro de la Reforma, habían 4 preguntas básicas que se tenían que responder. Ya les hablé un poco, bueno, muy general, de lo que enseñaba Roma, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran esas preguntas básicas? Bueno, en primer lugar, ¿cómo es que una persona se salva? En segundo lugar, ¿dónde está la autoridad religiosa? En tercer lugar, ¿qué es la iglesia? Y en cuarto lugar, ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? Estas eran preguntas importantes que los reformadores en su momento tuvieron que responder. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué enseña la iglesia de Roma en cuanto a la salvación? ¿Cómo es que una persona se salva? Ustedes ya pueden saber, ¿verdad? Bueno, en términos generales, las obras, ¿no? Empezando por el bautismo. Tienen 7 sacramentos, de hecho, ¿verdad? Y que todos esos son esenciales porque son los medios por los cuales Dios confiere esa gracia especial. Bueno, ya se dijo, la venta de indulgencias, la confesión sacerdotal. En fin, tienen todo un sistema de reglas, ¿no es cierto?, en términos de salvación. Entonces, esa era una pregunta importante que se tenía que responder. ¿Dónde está la autoridad religiosa? Ya les dije hace un momento cómo era que ellos manejaban ese asunto. Bueno, ellos respetaban las escrituras, pero también respetaban la tradición, lo que ya se había enseñado durante épocas, durante años. Y al final de cuentas, quien decidía la discusión, ¿quién era? El Papa. Entonces, estas preguntas eran de verdad importantes que se respondieran. Y para ello, hermanos, bueno, y si ustedes se dan cuenta, yo puse en paréntesis, ¿verdad?, ¿en dónde encajan esas preguntas? ¿O con qué doctrina? Obviamente la primera doctrina tiene que ver con la soteriología, o lo que es la doctrina de la salvación. Así que era sumamente importante. La segunda pregunta tiene que ver con bibliología, ¿no? ¿Cuál es la verdadera autoridad para la iglesia? La tercera pregunta tiene que ver con eclesiología. Es importante definir lo que es la iglesia y quién es el Señor de la iglesia. ¿Ven? ¿Y cuál es el fundamento de la vida cristiana? Bueno, para eso entonces tenemos que recurrir a lo que es la teología propia o la doctrina de Dios, porque allí es que emana todo el cristianismo, el conocimiento de Dios. Calvino decía, de hecho, a propósito, que las 2 preguntas principales que debía responderse toda persona es: ¿qué es el hombre y quién es Dios? Y tiene toda la razón. Y eso se puede resumir fácil en los 5 puntos. ¿Qué es el hombre? Ahí está la doctrina de la depravación. Eso es el hombre. Eso es el hombre. Nada más ni nada menos. ¿Y qué es Dios? ¿O quién es Dios? Bueno, ahí entonces tenemos que desarrollar toda la doctrina de los atributos de Dios, de la Trinidad y por supuesto la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Bueno, estas preguntas, como digo, llevaron entonces ¿verdad?, a formular, hermanos, lo que se conocen como las 5 solas. Estos 5 puntos esenciales de la doctrina bíblica que separan claramente al protestantismo del catolicismo romano. Los reformadores, hermanos, rechazaron las peticiones de que se retractaran a estas doctrinas, incluso hasta la muerte. Entonces, aquí tenemos las 5 solas. Y bueno,
quizás veamos solo un texto porque el tiempo no nos alcanza, pero lo traje, hermanos, para que ustedes vean que esto de las 5 solas, puede que sí, el término haya venido por algún hombre, definitivamente. Sola escritura, bueno, sola gratia, sí. Pero el concepto como tal, o la doctrina en sí, eso no fue idea de ningún hombre. Eso ya estaba en las escrituras. Por eso traigo los textos. Y los hermanos aquí saben que siempre todo lo que se enseña, lo enseñamos desde las escrituras. Entonces, cuando hablamos de sola escritura o sola escritura, queremos decir que solo la Biblia es la única autoridad. Noten, no tradición. Sí, la historia es importante. Acabo de dar una pequeña clase de historia, precisamente. Pero la historia es importante quizás para proveernos algunos detalles o para que estemos al tanto de algunos errores que han cometido nuestros antepasados y nosotros no caer en lo mismo, en fin. Pero la tradición, hermanos, no debe estar en competencia con lo que enseña la Escritura. Y mucho menos pensar en que alguien está capacitado para definir qué es verdad y qué no lo es, como lo hace el Papa en la Iglesia de Roma. Así que aquí, mis hermanos, la Escritura es la única autoridad para todos los aspectos de la fe y la práctica cristiana. No hay otra autoridad. La Escritura y solo la Escritura es el estándar por el cual se deben medir todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Como Martín Lutero declaró, aquí sí voy a citar sus palabras, unas palabras muy conocidas, dice: a menos que esté convencido, ¿cómo? Por la Escritura. Si había algo que tenía claro Lutero era sola Escritura. Y dice, a menos que esté convencido por la Escritura y la razón, ahora aquí una breve explicación, su razón es que está sujeta ¿a qué? A las Escrituras. Él no está poniendo aquí la razón a la par con la Escritura. No. Su razón o su intelecto está informado por las Escrituras. Y esto precisamente es lo que lo llevó a pararse como un estándar en su momento. Entonces, vuelvo y leo. A menos que esté convencido por la Escritura y la razón, no acepto la autoridad de los papas y concilios porque se han contradicho entre sí. De eso estaba claro Lutero. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, ¿ven? Su conciencia que obedece a la razón, a una razón que está informada por la palabra de Dios, dice que no se lo permite. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Aunque son palabras que ya hemos escuchado alguna vez, creo que es importante explicar su contenido, ¿no? ¿Por qué Lutero dijo lo que dijo en su momento? Y mis hermanos, ahí tenemos, por ejemplo, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Un texto muy conocido. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda ella. Ni una jota ni una tilde pasarán sin que se haya cumplido. Toda ella es inspirada exhalada, ese es el término allí, de hecho, en el original, exhalada de Dios. Así que, como alguien ha dicho, parece un poco gracioso, pero si quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta.
porque es la palabra exhalada de Dios. Toda la Escritura es inspirada, exhalada de Dios. ¿Y qué más dice? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, ¿qué necesitamos aparte de las Escrituras? Hablando en términos de fe y de práctica. Esa es suficiente. Toda ella es útil para lo que dice el texto, para enseñar, para redarguir. Cuando nos exponemos a la predicación de la palabra, suelen ocurrir algunas o todas juntas, ¿no es cierto? La palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, o sea, el Espíritu Santo hace la obra, redarguyéndonos, nos corrige, hay cosas que están mal, nos corrige y nos instruye en justicia, en lo que sí debemos poner por obra. ¿Con qué fin? Como dice el texto, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esas obras, como hemos dicho 3 veces, que Dios preparó de antemano. Entonces, hermanos, déjenme decir algo aquí, un paréntesis importante antes de seguir. ¿De dónde surge estas doctrinas? ¿De dónde surge este rechazo hacia lo que la iglesia de Roma creía y practicaba? ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres a levantarse en contra de Roma en su momento? Ya tienen la respuesta, yo creo. Fue precisamente este punto: volver a las Escrituras. Y esto es tan importante, hermanos. Es por eso que andan muchos lugares por ahí diciendo que son iglesias, enseñando lo que no enseñan las Escrituras. Y la gente como si nada. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no están yendo a la fuente. No están verificando si lo que ese hombre está enseñando desde el púlpito es o no conforme a las Escrituras. Eso fue la diferencia. Solo por poner un ejemplo. ¿Saben ustedes cómo Lutero se dio cuenta de los errores de Roma? Él, en la capilla de Wittenberg donde predicaba, empezó a predicar la epístola a los romanos, lo que no se podía hacer en Roma. Ustedes ya saben. Allá se enseña lo que les dan, ¿no es cierto? Seguir un esquema. Lutero se salió de ese esquema, por decirlo de alguna manera, y empezó a predicar expositivamente. Noten que esto de la predicación expositiva no es tampoco nuevo. Lutero empezó a predicar expositivamente la epístola a los romanos, aún sin saber lo que eso iba a representar. Y fue predicando la epístola a los romanos que llegó a una convicción seria y radical de estas doctrinas y de lo mal que estaba la iglesia de Roma. La importancia de predicar expositivamente la palabra de Dios, ¿no? Y de volver a las Escrituras. Sola gratia o salvación solo por gracia. La salvación, hermanos, es una prueba del favor inmerecido de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, no por ninguna obra que hagamos. O sea, la gracia se contrapone a cualquier mérito humano.
La bendición de Dios en Cristo es la única causa eficiente de la salvación, más nada. Esa gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, liberándonos de nuestra esclavitud del pecado y levantándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso lo expone Pablo muy bien en Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Como Dios, aun cuando nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero esto no se puede comprender si no volvemos a sola Escritura. Hay otros textos que ustedes pueden revisar en su momento. Otra sola fide. Salvación solo por la fe. Y esto, mis hermanos, consiste en que somos justificados solo por la fe en Cristo. Este es el corazón mismo del Evangelio. La justificación por la sola fe, no por las obras de la ley, como enseña Pablo. Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única satisfacción posible de la norma perfecta de Dios. Sí, es verdad, Dios mismo promulgó la ley en su momento, en forma de pacto. Lo que se conoce como el antiguo pacto. Pero ¿saben con qué propósito Dios lo hizo? No para ver si el hombre podía salvarse a través de las obras de la ley. No. Esa no fue la intención de Dios al dar la ley. Lo hizo con el propósito, la intención de probarnos a nosotros mismos, los hombres, de que por las obras de la ley ningún hombre puede ser salvo. Porque pregunta, ¿cuál de los hombres jamás ha cumplido perfectamente la ley de Dios? Ni uno. Ni uno. Pero ahora, como dice Pablo en Romanos 3, 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, una justicia profetizada por la ley y los profetas. Noten cómo la ley, incluso esa ley que fue promulgada, tenía el propósito no de salvar al hombre, sino el propósito más bien de mostrarnos la necesidad de un Salvador. Esa ley atestiguada por la ley y los profetas, ¿cuál es? La justicia que es por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. De manera que, como dice Pablo también allá en Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro pedagogo. ¿Ven la intención de Dios con la ley? Ser un pedagogo, un guía, para llevarnos o mostrarnos ¿a quién? A Cristo. Esa es sola fe. Solo Cristo, bueno, solo Cristo. Estas frases son en latín, por eso las pongo así, porque se pronunciaron en latín por primera vez. Solo Cristo, hermanos, la salvación se encuentra solo en Jesucristo. Nadie ni nada más puede salvar. Y esto es importante, hermanos, porque cuando hablamos de la sola fe, no queremos decir que la fe en sí mismo salva. No. La fe por sí sola no es nada. La fe en sí misma no tiene el poder de salvar a nadie. Todos los hombres viven por fe, en cierta manera. Ya lo hemos dicho hace poco, los puse aquí.
Si nos subimos a un avión, yo tengo la fe de que tanto el avión como el que lo maneja van a hacerlo bien y voy a llegar seguro hasta donde voy. Todos tenemos fe en que el agua que bebemos es potable y no nos va a envenenar, ¿cierto? Esa es una fe común a todos los hombres. Pero no es esa la fe de la que estamos hablando. No es fe en la fe. Muchos dicen, no, solo hay que tener fe. Hay que creer. Sí, pero ¿tener fe en qué? ¿O en quién? O sea que lo importante de la fe es el objeto de la fe. ¿En dónde está enfocada nuestra fe? Eso es lo realmente importante. Cuando hablamos de la justificación por la fe, debemos estar claros de que esa fe está anclada o está puesta ¿en dónde? Solos Cristos. Solo en Cristo. Nada ni nadie más puede salvar. La muerte sustitutiva de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con Dios. Si no se declara la redención de Cristo y si no se insta a la fe en su resurrección, no se ha predicado el Evangelio. Así de claro. Cristo es el centro, el corazón mismo del Evangelio. Como Spurgeon también ha dicho, si usted ha predicado un mensaje y no has presentado a Cristo, te perdiste en algún punto. Sí, y eso es lo que escuchamos en muchos mensajes por ahí, bien llamados sermones, ¿no? Que nomás se paran a sermonear a la gente. Y esto y aquello y así, una lista de cosas. Bueno, eso yo lo puedo escuchar de un psicólogo, lo puede escuchar de cualquier otra persona. No, nosotros no venimos a sermonear a la gente. Nosotros venimos a presentar el mensaje del Evangelio. Un mensaje de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Hay un texto que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solos Cristos. Y todo esto, mis hermanos, ¿a dónde nos lleva? O sea, si partimos de como base o fundamento sola Escritura, este es el principio formal. Si no partimos de aquí, ya nos perdimos. Este es el principio formal. Y esto nos va a llevar a entender la gracia de Dios. Esto nos va a llevar a entender que es solo por la fe, aparte de cualquier obra o mérito, y que es Cristo el Salvador. ¿Y esto a dónde nos lleva? A nuestro último punto, Soli Deo Gloria. Cuando entendemos que la salvación es solo por gracia, solo por la fe y únicamente a través de los méritos de la obra de Cristo, ¿quién se va a llevar la gloria aquí? Esto es contrario a lo que se enseña en muchos púlpitos, donde se dice o se enseña, tú puedes, solo necesitas venir, acepta a Cristo, Él ya hizo su parte. Enseñan la expiación universal, ¿no es cierto? Él murió por todos los hombres. Citan mal a Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea. Sí, eso es verdad. Hay que creer, definitivamente. Ese es un requisito para ser salvo. Pero, hermanos, acuérdense también, como dice Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. Él da la salvación a quien Él quiere. Por supuesto, hermanos, yo sé que parece que voy caminando entre líneas muy finas, ¿no?
Porque por un lado proclamamos y enseñamos la soberanía de Dios, por otro lado la responsabilidad del hombre. Y por eso se predica el Evangelio. Porque también, como dice Pablo en Romanos 11, que la fe viene ¿cómo? Por el oír la palabra de Dios. Y cómo irán sin el que les predique, etcétera, etcétera. Así que sí, debemos proclamar el Evangelio. Debemos presentar a Cristo, esperando y orando de que respondan en fe a la palabra. Pero no es por el hecho de que alguien pase al frente o levante su mano o aquí o allá que esa persona va a ser salva. No, no es de esa manera. Porque cuando es así, cuando vamos a decir, cuando la decisión final está en manos del hombre, entonces la gloria es compartida. ¿Cierto? Dios hizo su parte, tú hiciste la tuya. ¡Qué bueno! No, no es así. La realidad es que usted y yo éramos unos totales depravados. No me malinterpreten. Obviamente, en el sentido espiritual, estábamos lejos, apartados de Dios. No queríamos saber de Dios. Pero como usted dijo hace un momento, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida cuando estábamos muertos. De tal manera que la gloria se la lleva ¿a quién? Solo Dios. Soli Deo gloria. La salvación es de Dios y Él la ha realizado solo para su gloria. Y como cristianos, hermanos, estamos llamados a vivir siempre magnificando su nombre y vivir nuestras vidas en su presencia, bajo su autoridad y para su gloria. Termino aquí con este texto en Filipenses, capítulo 1. Permítame lo encuentro. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración. Pablo mismo está pidiendo esto. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Perdón, estoy leyendo en la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero no es muy diferente de la Reina Valera. Bueno, es Reina Valera, de hecho, no es otra, es la Reina Valera, pero la revisión de la Sociedad Bíblica. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos, escuchen, de frutos de justicia. Frutos de justicia. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, por los frutos los conoceréis? El árbol se conoce por su fruto. Sencillo. Frutos de justicia, que no es otra cosa que lo que Pablo también mismo dice en Gálatas, hablando del fruto del Espíritu. Frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Con qué fin? Para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. O sea que aun si nosotros actuamos en la santificación, en esto, si tenemos alguna participación, la gloria no es nuestra como sea. No. La gloria es de Él y solo de Él, porque esos frutos de justicia solo los puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Es así. Son esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero Dios ya las había preparado. Así que no hay ningún lugar para la jactancia de parte nuestra.
Soli Deo Gloria. Bien, hermanos, hasta aquí este estudio. Son las 11:30, hermanos. Yo sé que se me fue el tiempo, pero quizás si podemos comentar después. No era nada nuevo, yo sé, esto no es un tema, vamos a decir, algo que no habían escuchado. Era más bien un repaso importante, ¿no?, acerca de lo que fue la Reforma y doctrinalmente hablando, acerca de lo que es el fundamento de la Reforma. Vamos entonces, hermanos, voy a orar para terminar este tiempo y vamos a tomar 30 minutos ahorita de receso. Siempre lo hacemos así. Hay café con un pan o algo así que las hermanas tienen, y luego entonces regresamos a las 12 en punto para continuar con nuestro servicio de adoración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque toda ella es verdad y eterno todo juicio. Gracias te damos, oh Dios, porque es en ella, Señor, que nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza enteramente. No hay otra autoridad sobre ella. Y gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu nos has dado la fe para creer. Esa fe, Señor, que es un regalo, Señor, un don de la gracia. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí como iglesia celebrando juntos este día, Señor, tu día santo. Y te rogamos, ayúdanos en todo momento, en todo lo que hacemos, aún en la comunión unos con otros, que podamos honrar tu nombre como es debido. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo, tu Hijo. Amén.